Ok, vamos a iniciar con esta pequeña introducción de asesinos seriales. Vamos a verlo desde la línea clínica netamente. Primero que nada, quiero que esto sea manera de un spoiler alert de lo que vamos a ver los que ya están inscritos al de psicología forense y clínica. Para la cuestión de asesinos seriales, este concepto de asesino serial, primero, hay dos posturas: la predisposición genética y la formación de conciencia. ¿Ok? ¿Cuántas, ¿Cuántas visiones hay? Predisposición y la formación. ¿Ok? Es decir, viene la misma prerrogativa que se hace siempre en estos casos. ¿El asesino serial nace o se hace? Voy a dar una nota clínica que precisamente ya lo había publicado en mis redes sociales, pero yo sí les invito a esta parte. Ustedes ya vieron, me imagino, o lo han visto que se ha hecho viral esta serie de Jeffrey Dahmer, ¿no? En Netflix. Bueno, chicos, colegas, no le crean todo a esa serie. No le crean todo. Primero, ¿por qué? ¿Quién ya vio la serie para empezar sus humanos? O dígame yo. ¿Quién ya la vio? Yo. Osiris, Yo. Yanayeli, Pau. Ok, a ver. Yo sí les recomiendo que la vean. Sí es una buena serie documentada en algunos capítulos, en otros no. ¿Por qué tomo este caso que es viral? Primero, eh, los asesinos seriales son casos especiales. Dice Mónica Cruz, voy en el capítulo 1. Bueno, a los que no la han visto, el único capítulo verás es el 1. Solo el 1. Solo el 1. ¿Por qué? Jeffrey Dahmer fue un hijo deseado. Y en la serie te plasman de que era un hijo no deseado, que su mamá tomaba anticonceptivos. No, eso es mentira. O sea, el tipo fue uno de, o sea, si quieres tipificar a una persona, y quiero comenzar con este caso que es viral para ir desfragmentando todo el tema de la conciencia y la parte clínica. Pau, dime. Pau, te escucho. O no te escuchamos. Ay, Paulita, no te escuchamos. Ok, es que había alzado la... Ah, no te preocupes. Entonces les decía, hay que desfragmentar todo porque mucho de lo que podemos llegar a ver, yo les voy a mandar algunos libros. De hecho, el que les voy a mandar es del que voy a dar esta pequeña introducción, que se llama 50 asesinos seriales de Gary Lequitt. ¿Qué creen? Hay algunos asesinos seriales allí mexicanos también. Claro que ahí entramos. Eh, Seguramente conocemos, cuando escuchamos la palabra asesino serial, y concretamente, retomando el ejemplo de Jeffrey Dahmer, primero que nada, el tipo era un hijo deseado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esta introducción? No podemos creer todo lo que se ve en Internet o en las plataformas streaming, ¿ok? Primero. Segundo, es importante que los que se dedican por una parte primordial en la vida clínica, ¿cuál es? Cuando se aplique una prueba proyectiva, a ver, voy a tocar algo así como delicado, ¿no? Muchos de ustedes, amigos, yo sé que entraron en paranoia por las pruebas psicométricas que se han aplicado con la maestra Viri. Ok, se hace por una cuestión de valoración. Regla de oro, ¿dónde se contrasta una prueba proyectiva, una prueba psicométrica? ¿Dónde? ¿En dónde contrastamos? Esta es una pregunta clínica, sí, para los que ejercen ya la salud mental, que hay varios, pero también para todos. Es algo básico. ¿Dónde voy a contrastar la veracidad de una prueba psicométrica, de una prueba proyectiva? Porque luego entramos y... ¿En dónde? En la conducta.
Va por ahí. Es algo básico. En la entrevista, ¿no? ¿Quién lo dijo, Dios mío? Yo, Elena. Elena, felicidades. La entrevista. Regla de oro, chicos. Perdón. Siempre prueba psicométrica, prueba proyectiva, test valorativo, porque hay unos test que los que no son psicólogos los pueden aplicar sin ningún problema. Hay test de valoración que sí. Por ejemplo, hay un test para tipificar el burnout, ¿ok? El estrés laboral. Ese lo pueden aplicar sin ningún problema. Por ejemplo, Ernesto, tú que tienes ahí la clínica, tú puedes aplicar esas pruebas de burnout valorativas. De hecho, si quieren, hasta se las hago llegar ahí en el grupo. Están los links disponibles en internet. Son pruebas de valoración. Pero ¿qué creen? Hasta una prueba de valoración dice, si sale un resultado, esto es una valoración y se debe referir a un profesional. Pero se hace el primer estadio. ¿A qué vamos con esto? La entrevista es lo primordial. ¿Dónde se han percatado que existen los asesinos seriales? Ahí sí la serie de Jeffrey Dahmer sí hizo justicia. ¿Dónde se percataron? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Dónde se percataron de que Jeffrey Dahmer era un asesino? ¿En qué momento? ¿Y en qué momento se puede percatar que existe un asesino serial? Porque, ¿qué creen? Un asesino serial no se nota. El modus operandi de un asesino serial es el silencio. Primero. Luego viene la otra vertiente, donde van dejando ya rastros. Ahí vamos a entrar en otro tema que es psicopatía y sociopatía, ¿vale? Ahorita vamos a eso. ¿Dónde? Vuelvo a decirlo, en la entrevista. Cuando los policías estaban entrevistando a Dahmer, ahí fue donde él soltó todo. ¿Sí lo recuerdan? Eso sí fue verdad. Hay otra, yo lo que sí recomiendo, si están viendo la serie de Jeffrey Dahmer o si ya les da curiosidad de verla, vean el documental Las cintas de Jeffrey Dahmer ahí mismo en Netflix. Las cintas. ¿Por qué? Ciertamente les voy a decir algo. Es más aburrido. Sí. Pero ¿qué crees? La información es veraz. Allí sí es veraz. Porque cuando hablamos de asesinos seriales hay cosas que no todos quieren tocar. Y créanme que cuando se habla de asesinos seriales es un tema que apasiona. A mí me interesa mucho. Yo les voy a platicar un poco del protocolo de Estambul. Hice 2 especialidades en el protocolo de Estambul. ¿Qué es el protocolo de Estambul? Si no lo han escuchado, es la intervención que se da a personas que son torturadas. Aquí en su casa, aquí en el consultorio, me han llegado personas que sus primos eh, atan a la persona a una silla y la violan entre 6 personas y le tiran el semen. Imagínate. Es una tortura, es traumático. Pues, ¿qué crees? Ese tipo de conductas son las que un asesino serial también tiene. Ahora, ¿qué es lo que podemos observar? Digo, yo ya no me enteré porque en mi área no es la forense. Lo único que supe de esta persona es que sí hubo una demanda porque estos chicos habían asesinado a una de sus primas. Por eso se los cuento. Yo nada más atendía a la chica que fue violada. No me podía meter a más porque no es mi área. Siempre tienen que distinguir las áreas hasta dónde nos podemos involucrar en estos casos, ¿vale? Pero lo que yo quiero que se quede en el día de hoy es con el panorama, cómo poder detectar el modus operandi de un asesino serial. Esto, bueno, Ciudad Juárez. ¿Cuántas mujeres son asesinadas? Ahí hay un modus operandi, ¿ok? El matar a sangre fría es un modus operandi. Ahora, Ernesto, ¿tienes alguna pregunta? No, no me pregunta, pero fíjate que cuando, por ejemplo, hago evaluaciones así, que son las pruebas de inicio de contemplación, la de Prochaska y de Clemente, para poder ver la evaluación inicial a una persona con la enfermedad de la adicción, pues efectivamente veo la personalidad de la persona y veo si consumió, qué consumió, cuánto consumió, etcétera. Pero cuando estoy haciendo la prueba específicamente, me sale también su capacidad de adaptación,
la capacidad de ver los conflictos internos, las habilidades sociales o emocionales que tiene y cómo reacciona ante las preguntas. Aunque él me diga sí o no, también veo el lenguaje no verbal y a veces es ahí donde me bota que posiblemente tiene algún otro problema, incluso cuadros psicóticos o que tengo que trasladarlo a un psiquiatra, porque en la prueba puede decirte sí o no, pero la respuesta también del lenguaje no verbal me dice muchísimo. Claro. Sí, no, en definitiva. O sea, aquí lo que les quiero decir, chicos, chicas, siempre contrasten su entrevista con lo que estén, con la herramienta que estén usando. Eso es básico. Ejemplo. ¿Quién quiere ser mi conejillo de Indias? Por eso va a quedar la clase grabada. ¿Quién quiere ser mi conejillo de Indias? Que me la autorice. Y que tenga, y quien Ya vaya que a no sea hacerlo. yo. Sí, no, Ernesto, ya no. A ver, fíjense bien, quien vaya a ser mi conejillo de Indias, esto nos va a dar una valoración rápida. ¿Quién quiere? Quien sea, quien hasta los que no tienen la cámara encendida. Dale, pues, yo, Humberto. Ok. Aso, Por felicidades, favor, Anayeli. consígase en este momento una hoja blanca y Ok, aguántame. si Ajá. tiene a la mano un lápiz de grafito. En lo que ella lo hace, van a ver por qué. Voy a hacer lo más básico. Voy a hacer lo más básico en RH. Voy a hacerlo porque de esto dependen ya otras pruebas proyectivas. Lo que es el WISE, lo que es el Minnesota, los famosos HTP. Pero bueno, yo voy a hacer algo básico con Yanayeli, por eso le voy a agarrar el conejillo de India. Aclarar, yo a Yanayeli no sé su historia de vida, ¿ok? Solamente es una relación, pero van a ver ahorita, por eso es que luego pueden decir, ah, con razón no podemos llegar a ser brujos, ¿no? Y la parte de el interés. Ok, Yanayeli, muéstrame su hoja en blanco. Ok, ¿no tienes una hoja blanca de casualidad? ¿No? No. Bueno, vamos a aventárnosla así. Ujú. Arranque la hoja. Ya. Dibújeme una persona con arma. Puede ser con lápiz, ¿verdad? Lápiz. Tiene que ser con lápiz, claro. Ok. Van a entender por qué. Ya saben lo ¿Dibujo que voy a hacer. una persona? Con arma. Ok. En lo que Yanayeli trabaja su persona con arma, hay muchos factores que tienen que ver en el perfil del asesino serial. Por eso es una introducción general. Una es el comportamiento sexual. Tiene mucho que ver la libido. También es la disociación. Cuando hablamos de disociación, ¿qué entendemos por disociación? ¿Qué nos dicen los manuales de psiquiatría, el DSM-5? La disociación, Perdón. ¿sí? Diga. Hay cierta contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Exactamente. Muy bien, Pau. Bueno, psicóloga social al fin y al cabo. Muy bien, Pau. Efectivamente, la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, pero también se dice que es la separación de un espectro. Ese es el término. ¿Qué es la separación del espectro? En este caso, ya lo sabemos, nosotros somos el sujeto. Hay algo curioso en la parte clínica. Acuérdense que nosotros en la parte forense, clínica, psiquiátrica, no vamos a ver el término persona. ¿Sí se han percatado de eso? Es el sujeto, porque es algo que vas a estudiar sin ninguna raíz emocional. El tema, por eso no sé si les ha pasado, hay personas que se conmueven y dicen, y de verdad, ay, es que pobrecito ese asesino serial, ¿cómo sufrió? Se lo llevó la tristeza y casi, y te quedas así, ah, caray. Digo, sí tuvo una vida fatal, pero recuerden que aquí esa disociación es el efecto favorito de un asesino serial, que no lo vean como culpable. Entonces, un asesino serial tiene una conducta muy específica. Desde la raíz clínica siempre la valoración la va a dar la entrevista. Para concatenar con lo de Jeffrey Dahmer, el ejemplo. Chicas, chicos, siempre nos percatamos que existe un asesino serial cuando vemos los cuerpos, ¿sí o no?
Nada más cuando ves los cuerpos. Porque nadie ve, porque ya normalizamos y romantizamos toda la conducta. ¿Ok? Hago stop, voy con Yanayeli. Fíjense bien. Yanayeli, Mándeme. muestre, pegue su dibujo y díganme si lo ven todos. ¿Lo ven? Ok. Separa un poco más la hoja. Un poco más, un poco más, un poco más. Ok. A ver, chicos, les voy a dar el primer secreto de RH. Dirán, aquí hasta si quieren, cuando les toque hacer una prueba psicométrica y la quieren pasar, aquí va. Lo que hizo Yanayeli es una persona con arma. ¿Eres tú o quién es? Una persona pues, cualquiera, Ok, ninguna en específica, ninguna en fíjense bien lo específica. que va a pasar. ¿Cuántas veces te peleas con tu mamá? Una que otra vez. Ok. ¿De dónde, hacia dónde está apuntando el arma? Hacia, bueno, de mí hacia mi lado izquierdo. Ok. Ok. ¿Y con tu papá cómo te llevas? Pues bien, o sea, relación bien. ¿No te hablas casi con él o sí? No, sí, sí, sí. Ok. O sea, desde luego la relación con papá es llevadera, es relax, ¿verdad? Claro. Ok. Fíjense bien lo que va a pasar. Digan, chicos, ahora, esta es pregunta para todos. Aleja un poco, por favor, la hoja. Por favor, aléjala. ¿Hacia dónde está el dibujo? ¿Hacia arriba, hacia abajo o hacia el centro? Arriba, Muy bien. Yanayeli, eres una mujer muy religiosa, ¿verdad? ¿Crees mucho en Dios? Sí, ¿Profesas alguna religión? claro. Ujú. Ok. Fíjense bien lo que sucede. Simbología de Max Pulver. Cuando, esto es un tip para todos, esto sea psicólogo o no lo seas. Cuando te pidan que dibujen, ¿a cuántos les han pedido que dibujen una persona? Y nunca les entregan el resultado, le dicen, ¿qué onda con eso, no? Bueno. Lado derecho. Lado derecho. El lado derecho es papá. Lado izquierdo es mamá. Hacia arriba es el mundo de las ideas. Hacia abajo es mi sexualidad, mi yo. Fíjense bien. El arma que se hace en este tipo de pruebas se contrasta. Yo lo estoy haciendo nada más en interpretación rápida, express. Por eso le fui preguntando a ella. El arma es la agresión. O sea, ¿quién vas a agredir? Pero ¿qué creen? Aquí funciona la inversa. El arma donde se esté portando en esta prueba, no precisamente es a la persona que quieres agredir, sino a la que quieres proteger. Dense cuenta, si acercas tu dibujo, Yanayeli, por favor, y que lo vean todos. Hay forma de mano en el lado de mamá. ¿Alcanzan a ver la mano o está cortada? Como cortada. Exactamente. ¿Qué decimos en este tipo de dibujos? Yo, por ejemplo, Yanayeli es capaz de usar su propia mano para agredir a mamá, sea en sentido físico o en sentido textual. ¿Me permites, Yanayeli? Adelante, dale. Ah, va. Dale, dale. Yanayeli, el dibujo en su prueba, al colocar toda la fuerza del dibujo, esto es inconsciente y es una valoración rápida, ojo, no es que sea así, pero sí nos da una derivación. Esta prueba, si una persona que tenga una tendencia a ser asesino serial puede aprobar la prueba tal
y cómo Yanayeli hace un dibujo. Hay un concepto que le llamamos ángulo y curva en la interpretación de estas pruebas. Los dibujos que son angulosos evocan agresividad. El ángulo, ¿por qué creen que los colmillos de un tigre, el cuerno, hasta los cuernos del demonio, ¿qué nos evocan? Fuerza o hasta miedo. Las garras. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos la curva? Imagínense un pandita. Imagínate un oso koala. Imagínate un cuyo. Imagínate un perrito esponjosito como esos Alaska. O sea, te da ternura. Entonces, el concepto aquí, el dibujo de Yanayeli es ángulo o curva. Ángulo. ¿Ángulo en dónde y curva en dónde? Porque efectivamente, el de Yanayeli es un caso esencial. Tiene dos. Sí. ¿Dónde está la curva? En la parte de la cabeza yo veo curva. Exactamente. Ahora, el ángulo, ¿en dónde está marcado? Vean bien en dónde está acentuado el ángulo. En la mano que está incompleta. ¿Y a quién y con quién no se lleva también Yanayeli? Entonces, ¿con quién no se lleva Yanayeli? ¿Con papá o con mamá? ¿Quién Con acaba de decir? Con mamá. Exactamente. ¿Con quién tienes más conflictos, Yanayeli? Enciende tu micro, tú enciéndelo. Ah, perdón, con mamá. Dice Mónica Cruz, efectivamente, tiene una mala relación con tu mamá. Si se dan cuenta, la pistola que tiene del lado derecho no es angulosa, es una pistola curva. Véanla. ¿Sí lo ven? Es una pistola curva. No es la pistola que puede parecer hasta un cuerno de chivo, ¿no? Dice, no, pues va a sacar el cuerno de chivo. Hay personas que me dibujan una navaja. Hay gente que dibuja un sable. Por eso siempre decimos una persona con arma. Pero darse cuenta que no es una posición de ataque. ¿Cuál es la posición de ataque? La mano que parece un cuchillo. ¿Sí lo vieron? Esta, Yanayeli, gracias. Puedes eliminar el. Este es un pequeño esbozo de la prueba que se llama persona con arma, ¿vale? Falta un protocolo, ya lo saben, que ella le escribiera una historia a ese dibujo. Yo no se la pido porque no estamos en una parte clínica ni me voy a meter a eso por respetar su privacidad, ¿vale? Ok. Digo, porque si me meto a la historia, cuando se dibuja la historia detrás, ya es meternos a otro terreno. ¿Ok? Entonces, esto nada más como para motivos prácticos. Esto se le llama simbología de Max Pulver. Partes tu dibujo en 4 áreas. Lado derecho representa papá. Lado izquierdo representa mamá. Hacia arriba representa el mundo de las ideas. Y hacia abajo representa tu yo. Eso es a grosso modo. Pero es una herramienta de valoración todavía. No la podemos elevar. Este tipo de pruebas es como la prueba inicial, donde podemos ver quizás qué tendencias hay en una sesión serial. Ese es el ejemplo que les quería poner porque muchas veces ahorita, no sé si les ha pasado y te encuentras con gente que dice, a los que son psicólogos sobre todo les va a pasar, ay, analízame, ay, acaba de dibujar esto esta persona, analízalo. Pues, no manches, no se puede, no se puede, solo se contrasta con la entrevista. Ahora, ¿por qué tocar esto? Para detectar a un asesino serial, ¿qué crees? Esto es como darle un paracetamol a un cáncer. No. Así de fácil para detectar un asesino serial. ¿Por qué? Porque el asesino serial tiene una concepción y una distorsión cognitiva. ¿A qué nos referimos con esta distorsión cognitiva? Lo primero que tenemos que entender es que la distorsión cognitiva que tiene el asesino serial es que ya es un neurótico total. Definición de neurosis: distorsión en la percepción de la realidad de las cosas. ¿Ok? No es el concepto, ojo, no lo confundamos con el concepto neurosis psicoanalítica.
Eso es otra cosa, eso es otro tema. Aquí también quiero aclarar algo. No confundamos términos. La parte forense se encarga de esto y es muy ruda. Hasta aquí, hasta este momento, ¿alguna duda? Ok. Siguiente paso. ¿Cómo saber o cómo funciona un asesino serial? Fácil. Desde cómo trabaja a sus víctimas. Primero es el trabajo emocional y afectivo que tiene. Segundo, que es el más básico. ¿Dónde y cómo los va a matar? Eso sí tiene su método. 3, en este caso le llamamos la falsificación de pruebas. ¿Sí lo vieron? La falsificación de pruebas. ¿Qué es la falsificación de pruebas? ¿Cuál es el resultado final? Hay quienes deciden quemar todo en ácido y que no quede ni una huella. Hay quienes no. Hay quienes, caso Dahmer, caso, por ejemplo, el caso de Jack el Destripador. Hay un ucraniano que es Andrei Chikatilo, no sé si lo recuerdan o lo han escuchado. Andrei Chikatilo, por ejemplo, eran hombres que siempre coleccionaban algunos dientes, un fémur, y decían, los limpiaban y los ponían como trofeos. Entonces, eso también tiene que ver. Desde luego, aquí lo más importante, en el primer paso me regreso, que es la parte afectiva. Hay asesinos que seducen, sean homosexuales, heterosexuales, seducen. Pero también hay asesinos que no quieren eso. Y lo que hacen es golpean a la persona y se la llevan a la fuerza. Y ahí entra el segundo paso. El qué y el cómo tiene que ver con el método. Hay asesinos que lo que gozan es primero tener una relación sexual íntima con la persona sin que la otra persona sepa que va a morir. Y el amor, el cariño y todo. Y antes de matarla, lo que hace, hay asesinos seriales tan desquiciados que lo que quieren es ver gritar de dolor a la víctima. Verla sufrir. Que grite porque eso les excita. Pero hay quienes no, hay quienes simplemente una muerte rápida e indolora. ¿Ok? Y llegamos nuevamente a la falsificación de pruebas. Y en la falsificación de pruebas es cómo el asesino, hay quienes, como decía, meten el cuerpo de la persona, los restos de la persona al congelador. ¿Ok? Se mete al congelador y listo, ya quedó. Entonces, aquí tiene mucho que ver la parte afectiva. Ahora, vamos a desmitificar los mitos y realidades. A veces creemos, si preguntamos entonces nuevamente, ¿el asesino serial nace o se hace? ¿Cómo? Pueden ser las dos, ¿no? Exactamente, las dos. ¿Qué creen? Hay gente que sí nace así. Y vas a decir, ¿cómo? Dios los abandonó. No, 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 espérate. Hay gente, ni la ciencia, ni la neuropsicología siquiera, ni nosotros, nadie te va no, es que mira, cada 10 millones de células, o de cada 10 millones de células, siempre va a haber una que te va a dar una tendencia asesina. Que sí fue verdad de Dahmer, volviendo a ser de Dahmer, que es de los casos de personas que así nacen, y que, ojo, no vivieron una infancia traumática. Y tú dices, bueno, ¿por qué carajo si tuvo una infancia de lo más estable, por qué se volvió un asesino serial? ¿Qué crees? Como ustedes ya son expertos en el cerebro y sé que ya manejan el cerebro, ¿qué tenemos dentro? Lóbulo prefrontal,
¿Cuántos lóbulos tenemos? 4. Ok, ¿cuáles son? Frontal, temporal, occipital y epitelial. Ok. Vamos a los prefrontales. ¿Cuántos lóbulos prefrontales tenemos? ¿Cuántos lóbulos prefrontales tenemos? Chicos. Exactamente. Ahora, ¿qué creen? El lóbulo prefrontal o los lóbulos prefrontales, hay que entender algo. Efectivamente hay un lóbulo, pero este lóbulo, ¿cuántos hemisferios maneja en el cerebro? ¿Cuántos? 2. Exactamente. Vamos entrando en materia. ¿Qué sucede con un asesino serial de nacimiento? Los lóbulos prefrontales se disocian. Es una regla de oro. ¿Por qué? No hay una carga, no hay una valoración, ya no ni se diga axiológica ni moral. Porque para un asesino serial es creativo matar a una persona. Y ya lo sabemos. Hay un lóbulo prefrontal, ¿se acuerdan? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Cuál pertenece a la creatividad? El, Al derecho. exactamente. Y el izquierdo pertenece a lo, Lógico. exactamente, lo lógico y lo racional. Imagínate una persona que ve de manera lógica que desmembrar a una persona es lo natural. Ya el lóbulo, como decimos, se fregó. No existe, no ayuda. ¿Y qué crees? Por lo tanto, si mis lóbulos prefrontales están en el carajo, ¿qué información recibe el hipocampo? Que es quien almacena la información, pues no recibe nada. No recibe nada. No recibe huellas neurales sanas. Eso es lo que sucede. Entonces, al no recibir huellas neurales sanas, se va a decantar todo en la historia de vida del asesino. Aquí ya viene el tema. La historia de vida del asesino tiene que ver con sus deseos más íntimos. Hay asesinos seriales, por ejemplo, el caso de Ted Bundy. Ted Bundy era un seductor. Ted Bundy enamoraba a las mujeres. O sea, el tipo sí. O sea, él sí se daba a la tarea de esa relación afectiva. La noche de pasión. La mujer la pasaba rico. Él la pasaba bien. Pero ¿qué crees? Después venía la descuartizada. Esa es la cuestión. Aquí en esta introducción que les estoy dando es la primera herramienta para detectar al asesino serial es la entrevista, pero en la entrevista también te vas a percatar de los elementos que no te ayudan y que no te ayudan a crecer. ¿Cuáles serían estos elementos que no ayudan? Imagínate, tienes a un asesino en potencia y dices, ay, lo voy a detectar con una Karen McCover, con una persona con armas, ¿no? No lo vas a lograr detectar de esa manera. Para un asesino serial, lo primero que tienes que hacer es tipificarlo, ¿ok? Lo tienes que ubicar primero si es un sociópata o un psicópata, ¿vale? Regla de oro también, porque hay asesinos psicópatas, pero también hay asesinos sociópatas, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta este momento?
Sí, pero no. Ah. Adelante, Osiris. Bueno, es que realmente están, bueno, yo no soy psicóloga, pero es como un tema que maneja muchísimas vertientes para mí en lo personal, y que creo que aunque pues estemos viendo un panorama, sí hay términos como que no podría ahorita diferenciar, por ejemplo, quién es un psicópata y quién es un sociópata, y cuándo se podrían hacer, qué pruebas es como que las más idóneas, ¿no? Para cada tipo o con qué prueba empezar, por ejemplo, para iniciar esta diferencia. ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer, mi querido Osiris, y para los demás? ¿Qué hay que hacer para detener a un asesino serial? Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Entrevista. Sí, la entrevista, pero ¿qué hay que hacer para poder tener la entrevista con el asesino serial? ¿Quién tendría que hacer su primer trabajo? Aquí ya no está en nuestro campo clínico. ¿Quién tendría que hacer su primer trabajo? La policía. Exacto, exacto. Primero hay que atrapar al asesino serial porque no puede ser sujeto de estudio a quien no tengo face to face. Primero, ahí es que esto es lo delicado. Si algo les están enseñando esta serie de Jeffrey Dahmer, porque es la que está viral a nivel mundial, es que sí, efectivamente, la negligencia policial es el primer estadio que a nosotros los clínicos o psiquiatras o cualquier personal de la salud no nos permite ayudar al otro. Es más, ni siquiera nos permitimos poder ayudar al mismo asesino serial que debe de tomar una psicoterapia, desde luego. De hecho, la psicoterapia que debe tomar un asesino serial, ojo, y esto es regla del protocolo de Estambul, tanto para el asesino como para el torturado o el sobreviviente a una tortura, porque también hay muchos testimonios de personas que sobrevivieron a los asesinos seriales. Pero ¿qué crees? El único modo o el único método terapéutico que les ayuda es el cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque solamente se requiere escuchar a la víctima. La víctima lo que necesita es ser escuchada por el trauma, que en término médico sí es algo catatónico. Vamos al tema psicopatía y sociopatía. Psicopatía, chicos, chicas. Cuando nos referimos a un psicópata, el psicópata va sobre una persona o sobre varias. Sobre una en específico. Exactamente, esa es la psicopatía. ¿Y qué hace el sociópata? Va contra la sociedad. Exactamente, contra el sistema. Muy bien. Esa es la definición básica, inicial. Yo no quiero no me voy a meter porque vamos a ver otro tema. O sea, dentro de la psicopatía está también la persona que puede ser psicópata y se puede volver sociópata. Sí, también está el sociópata que se puede volver psicópata. Entonces, aquí la cuestión es el modus operandi del asesino. ¿Vale? Ok, vamos a poner quiero que me pongan casos. ¿Quién de ustedes ha estado en una relación donde la pareja ha sido agresiva o ha tenido indicios de agresividad? ¿Quién está en una relación así? O si tienen casos de personas que han estado en relaciones violentas. Yo estuve con alguien que al final sí me dio señales de que era una persona agresiva. Gritaba, pegaba, ¿qué hacía? En algunas conversaciones, al final como se tornó de cierto modo un poco tenso el asunto, golpeaba las cosas. Entonces, yo lo sentí agresión en ese momento y sí preferí, pues sí, de por sí no iba a haber segunda oportunidad, preferí definitivo ahí, esa era otra señal que no quería yo por la cual pasar, ¿no? Entonces Ok, sí,
en una conversación, estábamos en su carro y golpeó así horrible el volante y entonces pues no. Cuando que se supone que pues ni siquiera estamos como debatiendo algo tan extremo, ¿no? Pero el no estar de acuerdo con él en ese momento, sí o sea, tuvo ese tipo de actitud. Ok, ojo al dato. ¿Por qué les pregunto esto? Gaby igual dice que estuvo en una relación, dice, ¿hay alguna formación para perfilar el sujeto y se puede realizar su detención policíaca? Sí, desde luego. O sea, pero, a ver, antes de meterme con esta, voy a terminar la idea, porque, ay, ese es el tema más delicado, Jimmy. Es que ese es el tema más delicado. La derivación y la perfilación. Pregunto por la conducta si hace una relación de agresión, porque anoten este término, conducta ritualizada. Conducta ritualizada. ¿Qué es la conducta ritualizada? Es la conducta de agresión que tiene el asesino serial, pero ¿qué crees? También la tiene el abuso psicológico, que también la tiene la agresión física, la conducta ritualizada. Hay otro término, hay una patología que seguramente ya la han escuchado, que es gaslighting. ¿Ya la han escuchado? Gaslighting. Sí. Sí, ok, pausa. Ok, gaslighting es la manipulación. En inglés significa iluminar con gas o iluminación de gas. Y es hacer dudar a la víctima de su cordura. Es decir, que si la persona te agrede, te pega, te hace dudar, ah, es que fue tu culpa, yo te pegué, pero porque tú me provocaste. Yo te agredí porque tú me lo permitiste, así que yo no tengo la culpa. Me ha tocado atender, aquí voy a decirlo así tal cual, me acuerdo que me tocó atender a un sacerdote. Pues es que ese niño yo lo violé porque él me provocó, así me lo dijo, con toda la frialdad del corazón. Lo violé porque él me provocó, yo no tuve la culpa. Imagínense. ¿Qué sucede? La persona retuerce toda la parte del cerebro, decíamos, los lóbulos prefrontales, ya valieron. Ahora, la perfilación criminal. La perfilación criminal, en este caso, desde luego, para pruebas proyectivas, Jime, pues sí hay, decía el Minnesota, está el WISE, por ejemplo, el test de WISE, que es muy bueno, pero aquí viene lo siguiente. Ese estadio se da siempre y cuando ya exista un indicio. Una. Dos, no te puedes meter de lleno porque aquí entra un tema. Imagínate que sabes que hay un asesino serial a la vuelta de tu casa. Ya lo sabes. Y dices, no manches, este tipo reúne todos los requisitos. Lo primero que yo le digo, y esto me lo enseñaron cuando hice la práctica en el protocolo de Estambul, nos dijeron lo siguiente: para salvaguardar una vida, salvaguarda la tuya primero. Porque si estás con un asesino, ¿qué es lo que se le facilita al asesino? ¿Qué se le facilita al asesino? ¿Qué es lo que disfruta y goza? Matar. Exactamente. Entonces imagínate, te metes con alguien que disfruta matar, lo que va a hacer es asesinar, matar, violar, ¿por qué no? Entonces, es una parte delicada. Se dice, el primer estadio es en la detección. Si algún foráneo fuera de las víctimas detecta, y esto hasta les puede pasar a ustedes, porque puede pasar, tienen ya herramientas, detectas que, oye, esta persona se comporta así, escuchas gritos en las noches,
y que no precisamente puede que la persona esté haciendo el amor con su pareja, sino escuchas gritos desgarradores y ves que eso es un patrón, esa es la conducta ritualizada. Y ahí es donde obviamente, oye, marcas al 911 o según la LADA del país, marcas como intervención y, oiga, pueden venir a revisar. Lo que sí puede hacerse, Jimé, llamas a la policía y das la descripción de lo que está pasando. A veces sí, y aquí sí funciona, exacerba las cosas de manera, como decimos, de manera hiperbólica. O sea, ponle, oiga, sí es necesario que vengan acá porque hay mucho ruido, ya me está preocupando, tengo hijos, ¿no? Y muchas veces, muchos de esos casos sí han encontrado a muchos asesinos seriales. Porque ese es el primer estadio. De hecho, los últimos tristemente en enterarse es la policía. Ya la policía lo único que le deja es la chamba al forense, le deja la chamba al, al criminalista, o sea, al criminalista del forense ahí, cuando viene a saber, oye, al jefe de grafoscopía, al de dactilografía, a ellos son los que le dejan la chamba. Pero imagínate, se pudo haber evitado si se atienden a las llamadas en atención. A veces, muchas veces, no se atienden. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a la parte educacional. Por eso les digo, esto es solo introducción, no nos vamos a meter, por eso no les estoy proyectando nada. Yo les voy a mandar unos 2 libros, ¿vale? De hecho, el que les voy a mandar es el de Jack el Destripador. Lean la historia de Jack el Destripador, les va a gustar. Y yo así bien, no, bien maquiavélico, ¿no? ¿Les va a gustar? Sí. A ver, Jimena, el caso del Zodíaco. Suéltalo. Adelante. Jimena, ¿no puedes abrir tu micro? Ok, a ver. Nos dice Jimena lo siguiente. A ver. El caso del Zodíaco. Explícanos o escríbenos. Con señas. Oh, ok. Sí, digo. Bueno, trata de escribir la idea y ahorita volvemos a eso, ¿va? La cuestión más grande que tenemos que tipificar es que el asesino serial, ojo al dato, la mayoría sí tuvo una familia disfuncional. Eso sí es de cajón. ¿Y cuál crees que era el ataque más común del familiar de papá, mamá al hijo que será o se convertirá en el asesino serial? Eres un fracasado y no sirves para nada, nunca vas a triunfar. En la distorsión cognitiva de la persona, cuando te dices que eres un fracasado, no lo vas a lograr, lo natural es que pues te vuelves un don nadie, ¿no? Un bueno para nada. Pero ¿qué crees? Yo voy a demostrar que puedo. Y hay gente que logra hasta grandes calificaciones, grandes carreras. Y por demostrar, ya no me llena todo lo que hice. Y empiezas a probar más. Voy a llenarlo con sexo. Ok, ya me llenó el sexo. Un hombre dice, ya me llenó el sexo con mujeres. Vamos a probar qué se siente con otro hombre. Nos pasamos a ese término, de lo heterosexual y lo homosexual. Pero dice, ya lo probé con un hombre, con una mujer. Ay, vamos a ver qué se siente con un peluche. Y ahí va. Ya lo probé con un peluche. Y tiene un perrito. Fíjense, ahí comienza. Vamos a ver qué se siente con un perrito.
Ay, el perrito sí se deja. ¿Qué se sentirá con una gallina? Y ahí empieza la distorsión. Este ejemplo lleva, de hecho, hasta el abuso infantil. Más del 70% de las personas que han cometido un abuso infantil, y esto se ve sobre todo en las comunidades, han experimentado la zoofilia. Eso es un dato bárbaro. Pregúntale a una persona de comunidad, oye, y de verdad hasta te lo dicen, se ríen. Ay, es que yo tuve sexo con una gallina. Es que ahí estaba ahí en el rancho y agarré una gallina y me la eché. Y sí, de la manera más natural. Y esto en todos los... vete a las comunidades más recónditas de tu estado y lo vas a encontrar. Es natural, de verdad. Curioso, ¿no? Entre comillas, es natural. ¿Han escuchado casos así? Ernesto, Elena. Entonces, cuando se detecta este tipo de cosas, lo primero, voy a dar otro dato. Muchas veces al asesino se le dijo, eso está mal. ¿Y qué hace la mamá o papá? Chamaco puerco, chamaca puerca, y le pega. Cuando lo que se tiene que hacer es orientar a la criatura, oye, hijo, hija, eso no se hace, es antinatural, pero de una manera correcta, no, fregadazo. Entonces, cuando a veces tenemos este tipo de situaciones, viene la parte de la insatisfacción. ¿Por qué me lo prohíben si se sentía rico? Hay quienes, ¿no? Hay quienes se los prohíben y dicen, ah, no, sí, ya agarra la onda. No se debe de hacer. Y vienen las conductas en distorsión dentro de lo sexual. Recuerdo que de esa nada me tocó atender una persona que había matado a 2 hombres. O sea, vino conmigo y le pregunté sobre qué era, qué era lo más extremo que había hecho contra sí mismo. Me dijo que él se llegó a masturbar hasta que le saliera sangre. Imagínense. Y le preguntaba, oye, pero ¿cómo es que te masturbabas y te salía sangre? No, pues es que masturbando más de 7, 8 veces al día. Y la verdad yo sentía placer cuando me salía la sangre. Esa conducta fue el detonante para que tuviera la sangre fría de matar a otra persona. Porque cuando ya atentas contra tu cuerpo y dices, pues me vale, que era lo que pasaba con esta conducta de hace años con los famosos emos. Dice, es que me voy a cortar para que de la herida salga la emoción triste, salga la emoción negativa. Esa es la conducta, era la conducta de los emos. Bueno, esta conducta es muy, 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 muy cotidiana en los asesinos seriales, pero también las tendencias. Adelante, Yanayeli. Creo que no tienes tu micrófono. Sí, sí. Adelante, te escucho. Ahorita lo que, perdón, tú mencionabas. Mi duda, o ahora sí mi pregunta es, ¿a qué crees que, por ejemplo, ya tocando este tema, que hay personas que a veces, bueno, y me ha tocado, bueno, una que otra conocidos, que me mencionan, ¿no? Que, por ejemplo, que el sexo, ahorita hablando de eso, que no les es suficiente. ¿Qué crees que por ahí pueda ocurrir? O sea, bueno, con ese tipo de personas, ¿no? Que luego te manejan. No, pues es que en lo sexual o el sexto, pues no, ahora sí no me lleno, pues no, vaya, que no logra esa satisfacción, vaya. Ok, voy a... O insaciable, vaya, por decirlo de esa manera o palabra. Claro. Aquí hay que entender que hay una cuestión conductual también en nosotros y eso cada quien lo tiene que entender. Tú te tienes que conocer y eso es básico también para nosotros. Hay que conocernos. A ver, vamos a hablar sin tabúes porque lo bueno que aquí todos somos adultos, no tengo ningún menor de edad. Cuando tengo algún menor de edad, pues sí omito, pero aquí todos somos adultos. Todos tenemos conductas sexuales o que entran de los fetiches dentro de lo sano, ¿vale? Hay chicas, chicos, todos. Hay mujeres que les encanta que las nalguen en el coito.
que te hagan la acción de que las ahorquen, que les jalen el cabello. ¿Qué crees? Dentro de eso solo entra en lo erótico. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le pides a una persona, golpéame hasta que me saques sangre, golpéame hasta que me saques un hematoma? ¿Eso es normal o anormal? Pues bueno, yo lo consideraría pues anormal, ¿no? O sea, como que no O sonaría sea, loco. ojo al Vaya, dato, ¿no? ojo al dato. Es natural que a la dama, Pau, sí, ahí vamos a eso, ahí vamos. Ya casi, para las parafilias, exactamente. ¿Dónde vas a detectar este tema? Dice Jimena, así en California, los años 60, tengo la impresión de que les llegó a la policía una... A ver, sí, porque si no... Ok, ahorita me va a hacer el favor alguien de leer ese comentario de Jimena para terminar, para cerrar la idea de esto. A ver, las parafilias se dan cuando entran dentro del terreno anormal. ¿Es normal que sientas placer porque te peguen? Hasta cierto punto, sí. Sí es natural. Sí es natural que mujeres que las nalgueas y que por lo menos les deje, pues te quedan, ustedes chicas, digan, las que ya lo han experimentado, pues claro que te van a quedar las algas rojas y pues te puede quedar hasta moradito. Es natural, es una reacción del cuerpo. Ahora, cuando hay un exceso de fuerza, ahí sí hay que analizar, de, a ver, espérate, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque imagínate, cuando hay gente que radica ya en lo que le llamamos locura, ¿no? Pues agarra un mecate y ahorca. Y hasta que me saque sangre del cuello y que me dejes todo el cuello morado y que sienta asfixiarme, ya eso entra dentro de la locura parafílica. Ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, la insaciabilidad o la conducta sexual tiene mucho que ver con tu historia y trascendencia de vida. Imagínate, una persona que fue abusada sexualmente, ¿tú crees que se le van a facilitar los orgasmos? No. Son personas que están predispuestas a la anorgasmia. Eso es como una regla de oro. Ahora, hay personas, dentro de la mayoría que hay anorgasmia, hay otras que no, que el abuso sexual les despertó la libido a todo lo que da. La libido se les despertó, o sea, su primer encuentro sexual, o un término que usa, el descoyuntamiento sexual, le permitió abrir el panorama de posibilidades de que no manches, si me lo hizo un hombre, entonces puedo hacerlo con un hombre, mujer, con lo que sea. Pero la regla de oro aquí sería dentro de lo natural. Hay de fetiches a fetiches, ¿no? Que todos tenemos fetiches. El más común en el sureste, que, por ejemplo, voy a poner ejemplos, a los hombres nos encanta que las mujeres usen encaje. ¿Por qué? Porque no todos, pero sí la mayoría de los hombres que dicen, porque está dentro del lado de lo erótico, de lo sensual, de lo pornográfico, de lo sexy, porque sí, una mujer se ve hermosa con una lencería de encaje. Ahora, ¿qué dicen las mujeres? Ay, no, es que a mí no me gusta que usen los famosos Fruit of the Loom, sus boxers así todos aguados, no, un boxer pegado, que se les marque el pene. O sea, estamos entrando en este terreno donde lo erótico, lo sensual, tiene que estar en un terreno natural. Ahora, ¿qué pasa? Vienen los otros fetiches, que son raros, ¿no? Una persona que le encanta que su pareja la orine, que su pareja excrete en él, que la vomite. O sea, y ahí te metes a terrenos de coprofilia, te metes a terrenos, o sea, que ya sí rayan en la locura. Por eso hay un libro que yo les recomiendo que lo lean si es nada más por parte clínica. Yo se los mando si quieren, que son los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Y es que existe también la película
120 días de Sodoma. Allí se puede abrir el panorama de esto que estamos tratando, que estamos tipificando. O sea, realmente lo que se requiere es ver hasta dónde llega la locura del ser humano. La insaciabilidad sexual depende mucho del cómo yo, hombre, mujer, elijo estar primero. ¿Ok? ¿Alguien más? Digo, esto es un poquito más en el terreno dentro de lo sexual, pero sí tiene que ver, porque el asesino serial también tiene conductas sexuales reprimidas. Hay asesinos seriales que de verdad no llegan al orgasmo si no matan a la persona. Hay modus operandi, por ejemplo, Andrei Chikatilo, él lo que hacía era mataba a la persona, pero al matarla sostenía relaciones sexuales con ella. ¿Y saben cuándo llegaba al orgasmo? Cuando le estaba cortando el cuello. O sea, imagínate, mientras estaba penetrando a la mujer, cortarle el cuello y que saliera la sangre. Ahí llegaba el orgasmo. Entonces, esta conducta ya entra dentro de la locura, dentro de la fantasía. Porque, ojo, también hay asesinos que manejan la fantasía. Entonces, de verdad, vean varios de los libros que les voy a mandar, sobre todo lean el de Jack el Destripador que les voy a dejar. Vas a ver que ese tipo jugaba con la fantasía. ¿Sabes por qué jugaba con la fantasía? Porque tenía que chorrear toda la habitación de sangre. Toda la habitación tenía que estar chorreada de sangre. O sea, como si pintar, imagínate que vas a Comex y ay, hoy toca pintar la casa. Tenía que pintar la casa. Si no, no era feliz. O Charles Manson. ¿Por qué le decían el asesino de la luz roja? Porque su conducta ritualizada era dejar una lucecita roja. Y ya el canijo todo destazado, chorreando sangre. Los veo callados. Están pensando. Muy fuerte, muy fuerte. Mientras no se les... Ahora, dato de oro. Nacer de una familia disfuncional, de verdad. Esto sí hay que quitar, y yo sé que ustedes van a ser pioneros con sus colegas, pero de verdad, nacer de una familia disfuncional no es signo de que vas a ser un asesino serial. Porque para eso yo creo que muchos de nosotros, algunos, provenimos de familias disfuncionales. Y mira, hasta donde yo sé, ninguno nos dedicamos a matar gente. Nos dedicamos a ayudar a la parte clínica, a la parte médica, pero nadie se dedica a ser asesino serial. Entonces, hay que desmitificar eso. Eso de que, ay, es que su papá lo abandonó, es que su papá lo maltrataba, le pegaba, le electrocutaba. Sí, sí es cierto, pero no todos. No todos. Por eso ya poníamos el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue el hombre más querido. De verdad que también fumados los de Netflix para poner de que la mamá se metía a psicotrópicos. No, eso es mentira. Yo la verdad cuando vi eso yo dije, no manches, aquí se la jalaron. Eso no, o sea, el tipo fue un hombre amado. O sea, y por eso Jeffrey Dahmer, porque ¿saben por qué es un caso especial? ¿Y por qué lo viralizaron? Porque dentro de los estudios serios de criminalística y forense, es uno de los pocos asesinos que tuvo una infancia grata. Porque si tú vas a la vida, les voy a enviar el libro de 50 asesinos seriales, ¿vale? Véanlo, es un libro de 87 páginas, se lo van a leer rápido. Revísenlo. Se van a percatar que todos los asesinos seriales tienen un patrón marcado. Todos. Cuando llegas con Dahmer y otros 5, dices, no manches, aquí se rompe el patrón. Se rompe. ¿Por qué se rompe el patrón? Viene la toma de conciencia. Aquí hay una elección. La persona se siente bien asesinando.
Y esto es igual que cuando una persona, y esto es, metan este juicio emocional en ustedes. Imagínate una persona que es conservadora todo lo que da y digo, no, pues es que yo nada más, pues hombre y mujer. Y resulta que lo cría en una familia católica, todo bien. Y la hija decide, mamá, me encantan las mujeres. ¿Qué hace la familia? Y maldita, ¿qué te enseñaste, hija del diablo? Oye, espérate, a ver, la persona está eligiendo algo. Por eso yo siempre uso una frase, fracasaste como padre si tu hijo te dice que es homosexual y lo juzgas. Has fracasado. Ahí sí fracasaste como papá. No juzgues. Lo que sucede con el tema del asesino es que es una figura que se sigue juzgando. Cuando decimos, tengo a un niño de 16 años, porque es un niño prácticamente, ¿vale? Un adolescente de 16 años. Violó a su primo de 7. Hagamos la prueba. ¿Qué piensan ustedes en ese momento? Un chico de 16 años viola a un chico de 7. ¿Qué piensan? Díganme juicios. Adelante. Sin miedo. Un chico de 16 años ha violado a un niño de 7 años. Puede ser que esta Adelante, persona... Ernesto. No te escucho. ¿Me No te escuchas? escuchamos. Ya, Ernesto, ya. Ok. Puede ser repetición, puede ser que, digo, es solo suponer, pero puede ser repetición. Él fue abusado y ahora él abusa. Esa puede ser una. Ok. Oye, Ernesto, ¿cómo le haces ese juicio? Fíjense el juicio de Ernesto. ¿Alguien más? ¿Alguien de aquí tuvo un juicio negativo? En honestidad, de que no manches, es un maldito, lo violó. Yo creo que infringir el control sobre alguien que no se puede defender, sí. Pero ahora, ¿alguien satanizaría al chico de 16 años de los que está aquí en la sala? No, yo no. O sea, quien lo haga sin problema, ¿no? Es válido, no tienen que estar de acuerdo. Ok, No, a mí solo se me vino a la mente qué daño pudo haber recibido él que a su corta edad tener ese acto con un niño, ¿no? Y solamente, no sé, me imaginé que haya visto mucha pornografía desde muy pequeño, que haya presenciado actos sexuales en casa o que esa enseñanza haya sido como que muy, no sé, solo me fui a que, sí, de cierto modo tiene que ver con la réplica, pero en cuanto a cuestiones sexuales y que en ese sentido, en su abandono, quizás eso es lo que le causó cierto placer, ¿no? ok. Aquí en el tema, Pau, gracias por el ejemplo que nos está dando. Igual Gaby nos está dando un ejemplo. Fíjense bien. A ver, yo En quiero hacer primera un comentario. instancia, sí, adelante, Elena. Y esto en base a que alguien está diciendo ahí, ¿no? Si mi hijo fuera el menor, sí lo satanizaría. A mí me tocó el caso de 2 niños de kinder. Y justamente experimentando, ¿no? No que simplemente por el toqueteo se satanizó hasta a este otro menor, ¿no? Al que hizo el toqueteo o exploración. Entonces yo creo que decimos nosotros que no, pero la sociedad lo primero que hace es satanizar en este caso, si hubiera sido el adolescente, sería satanizado el adolescente. Ese sería mi comentario, ¿no? Claro. Ok, está bien, porque la idea es esto, es generar esto, porque este mismo juicio es el que tiene, ojo, es el que se le hace a un asesino serial, tal cual, tal cual. Pero ahora, vamos a ejemplificarlo. Primero, es natural
que no estemos de acuerdo con la violación de un niño, yo lo apoyo. Todos lo apoyamos aquí, todos estamos de acuerdo que a un niño no se le toca, punto. Ahora, nosotros estamos viéndolo desde una perspectiva netamente académica, pero es distinto al ejemplo que pone Pau también. Imagínate que los que son papás, al que violan es a tu hijo, a tu hija. Obviamente, emocionalmente hay un shock. ¿Y qué crees? Eso es natural. Es natural que te molestes, que tengas impotencia, que pues hay algunas que van a querer hasta acabar a descuartizar al chamaco de 16 años, ¿vale? Es natural porque sí es una tendencia en nosotros. Es natural que pues obviamente decimos, es que es un niño, no se podía defender, claro, yo igual, eso igual se apoya. A ver. Creo que ya. Sí, ya sepa. Entonces, aquí lo más importante es cómo intervenimos. ¿Cómo podemos intervenir? La mejor conducta es la prevención. Queremos que ya no sigan saliendo asesinos seriales, pues bueno, gente sana, personas sanas. ¿Dónde comienza un asesino serial? Efectivamente, se gesta en casa. Pero a veces también no es la familia la que le da, porque la familia, hay familias ejemplares, y que su hijo dice, oye, ¿cómo es posible que su hijo, si viene de una familia bien, con recursos, su hijo se volvió drogadicto y ya se ahorcó? ¿Fue culpa de la familia? No, la persona decide. En esta parte hay una decisión que se tiene que tomar. El hablar de asesinos seriales es padrísimo, sí, sí es padrísimo, apasiona, pero también tienes que ver la parte psicoafectiva, porque a veces se nos olvida, no sé si les pasa, y creo que sí nos ha pasado a todos, a mí me pasó también, pero cuando estudias asesinos seriales, llega un punto donde te apasiona tanto que dices, oye, olvidamos lo básico, es persona, porque a veces se maneja como un personaje místico, que mata, oscuro, que va a salir como un tipo Drácula. No, espérate, es una persona igual que tú y que yo. ¿Qué es lo que lo diferencia? Las decisiones, efectivamente. Esa es la diferencia. Si ponemos el juicio del abuso sexual, ¿por qué lo pongo aquí a colación? Es porque el abuso sexual es injusto. Dice el doctor Ernesto Lamoglia, es la gratificación sexual en contra de la voluntad de otra persona. Grábenselo bien. El abuso sexual es la gratificación sexual en contra de la voluntad de otra persona. Esta misma definición la podemos aplicar para el que mata. Quitas y privas de la vida a alguien en contra de su voluntad. Y la gratificación es para el asesino y es para el violador. Ya toqué fibras. ¿Cómo vamos? Ok. Hay que entender, hay asesinos seriales, hay en todos lados. Ciertamente es brutal. Y lo van a ver en el libro que les voy a mandar, pero estamos hablando de un 70%, chicos, chicas, de que el asesino serial se encuentra en Estados Unidos. El 70%. Y el 30% corresponde al resto del mundo. ¿Cómo ven? El 30% corresponde al resto del mundo. Entonces imagínate que entonces estamos hablando también de una estadística que el 90% de los asesinos seriales, pues sí son hombres. Y el 65% de las víctimas son mujeres. Y hay un 89% del total de las víctimas
¿Qué crees? El 89%. Si tú creías que las personas asesinadas eran como de mi raza, eran morenos, negritos, no. Son más blancos. Personas blancas son las que son asesinadas brutalmente. Ese es un dato. Si creíamos que había por tema de racismo, porque por eso puse el ejemplo de Dahmer, porque lo ponen de que sí, efectivamente, él mataba a gente negra que era la más desprotegida, pero no. O sea, realmente los que han sido asesinados por los asesinos seriales son personas blancas. Esa es otra de las mentiras que hay que quitarnos, ¿no? Porque a veces creemos de que no era que mataban a porque era indígena. No, se mataban entre ellos. Eh, y dirán, ahí hasta un tema cultural, ¿no? Si tú te pones a ver cuál es el verdadero origen de un estadounidense, es un apache. Los indios apaches, ese es un verdadero estadounidense. Todos los hombres blancos, rubios, verdes, es un mestizaje de Europa, de Estados Unidos. Así que sí somos raza pura nosotros mexicanos. Somos raza pura. Ok. Hay asesinos, chicas, chicos, yo les decía, están los organizados y los desorganizados. Es curioso, ¿no? Imagina una persona que dice, paso 1, enamoro a la víctima. Paso 2, me acuesto con la víctima. Paso 3, destazo, aniquilo a la víctima. Paso 4, guardo los restos de la víctima. Ese es un asesino organizado. Asesino desorganizado. Va caminando por la calle, atropella a una persona, la mete a la fuerza, la destaza, deja huellas de sangre por todos lados. No, hombre, una locura. Ese es un asesino desorganizado. Entonces, obviamente aquí lo que nosotros tenemos que poner en perspectiva es qué tipo de asesino nos llama la atención. Eso también tiene que ver con nuestras inclinaciones. Porque el estudio de los asesinos seriales entonces, es padre, la verdad que sí es padre. O sea, yo sí lo digo, es un tema que me gusta, pero ¿por qué? Porque eso sí, sea el asesino organizado o desorganizado, el resultado es el mismo, la crueldad. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los que, pues obviamente, nos agarran rápido? ¿Al organizado o al desorganizado? ¿A quién atrapan primero? Al desorganizado. ¿Por qué creen? Por las evidencias, las pistas, ¿no? Ajá, pero también sabes por qué. Porque quiere que lo atrapen. Que él mismo ¿Alguien? lo atrapa. Sí, hay muchos asesinos que gozan. Es más, para ellos es un trofeo que la gente conozca su trayectoria. Muchos de los asesinos seriales de Estados Unidos, y lo van a ver en el libro, los libros que les voy a mandar, se jactan de que lograron hacer eso y no los atrapaban. Que lograban burlar a la policía y nadie les decía nada. Entonces imagínate, este tipo de situaciones, ¿qué va a causar en los demás? Pues muchas contradicciones. Profe, Adelante, Pau. y por ejemplo, los desorganizados son aquellos que dejan como su sello después de cada crimen, Claro, justamente porque desean que se les reconozca, ¿no? Porque es un reconocimiento que por sí solos no pueden tener, solo a base de sus crímenes. claro. Yo les ponía el ejemplo, Pau, gracias, de Charlie Manson, que algunos también hasta le decían de cariño, ¿no? Khalil Chessman, el asesino de la luz roja. ¿Cuál era su timing, su nit? Una linterna roja parpadeando, o dejaba parpadeando una luz. Imagínate una imagen lúgubre donde está un tipo sentado a oscuras el lugar y siempre encuentra una persona con una linterna roja o una lámpara, un foco rojo. Imagínate así, todo destazado.
¿Daría miedo encontrar una escena así? Porque, ¿qué crees? El efecto de él, con su sello distintivo, era que su escena causara terror, impacto. Hay una película que yo les voy a recomendar, todavía está en el cine. Yo se las recomiendo, eso sí. ¿Quién ama aquí el cine del terror? Pero a quien sea sensible al terror, no la vea. Pero si te encanta y te fascina el terror y el gore casi, vela, se llama Sonríe. Véanla, está en el cine aún. Y es una película psicoanalítica. Tiene muchos elementos psicoanalíticos, bellísimos. A mí me encanta el terror, pero sí es una película agresiva, es muy agresiva. Les doy el dato. Era supuestamente un espíritu, pero realmente era la mentalidad de un asesino serial. Básicamente es como si fuera el espíritu del asesino serial, cómo funciona. Y en la película de Sonríe, este espíritu, ¿saben cuál era el modus operandi del espíritu? Que se pasaba a otra persona si veía cómo te asesinabas cruelmente. Y le toca que se asesina delante de una psiquiatra. Entonces el espíritu toma a una persona y se corta el cuello delante de la persona. La imagen es grotesca, de verdad, la ves, hasta es criminal. Y se van buscando las víctimas y se mete en tu cabeza con tus grandes temores, con tus grandes miedos y te destroza tu vida. Una película bellísima, pero muy fuerte y agresiva. Tenía años, de verdad, como que no me impactaba una película de terror. Esa vale la pena. Y tiene un buen mensaje, porque al final de eso se trata, de encontrar el origen. ¿Y saben cuál era el origen? El trauma que causaba el ver un asesinato. Y ese mismo trauma ocasionaba que el otro igual, pues, me voy a morir, me mato a ver qué pasa. El asesino serial hace lo mismo. En función de sus traumas, de sus insatisfacciones, y ojo, si regresamos al tema de por qué un asesino serial de una familia funcional se vuelve él mismo disfuncional, es por elección. Es por elección del asesino serial, no de la familia, porque ese es otro tema, se sataniza la familia. Sonríe, véanla, está todavía en Cinépolis, está todavía en... Es más, si ven el tráiler es un tráiler X, ni da miedo. Pero verla es agresiva, o sea, les va a encantar. A los que les gusta el gore y el terror, la van a amar. Se llama Sonríe. Y quienes puedan, quienes la vean, mandan retroalimentación ahí al grupo. Y van a ver por qué. Bueno, dice Elena que no, porque no le gusta el terror a Elena. Bueno, pero a los que les guste lo intenso, adelante. No, Claudia, sí, tú eres todo terreno también. Sí, sé que te gusta el terror. Ok, chicos, ¿alguna duda hasta este momento? Ya vamos por cerrar, vamos a cerrar casi. Ok, ¿qué sucede con los asesinos seriales organizados? Pues bueno, es lo más común, pero me gustaría hablar un poquito brevemente del desorganizado. El desorganizado no mide peligros. El asesino serial desorganizado no mide, ni siquiera se da la tarea de investigar a qué persona quiere asesinar. Simplemente si te ve, te toma. Ah, imagínense una persona delgadita, 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 de 1,50. Ernesto, ¿cuánto mides? 1,85. Fíjense, un asesino serial de 1,50 quiere asesinar a Ernesto de 1,85. ¿Qué es lo primero que pasa? Lo Un asesino... intenta, ¿Cómo? pues no se atreve por la altura de Ernesto, ¿no? Ojo, el desorganizado no le importa. Quiere matar a Ernesto. No mide el peligro, o sea, no, es algo irracional. Ahí ese es el primer tema.
Ernesto, si un asesino serial elige a Ernesto, Dios guarde, que no sea así, que se me cancelado, ¿no? Pero Ernesto lo quiere asesinar a un asesino serial, chaparrito. El asesino serial no se va a poner a ver si va a poder cargar a Ernesto ni nada, simplemente lo quiero matar y ya. Pues gracias. Pero ¿qué creen? En la lógica, un asesino serial organizado se metería con Ernesto. No, exacto. El organizado no. Dice, no, lo primero que va a ver me va a quebrar de un golpe, de un 85, ¿no? Me saca 30 centímetros, 35 centímetros del tipo, yo mido unos 50. El asesino organizado no hace eso. Esa es la distinción. El asesino desorganizado va sobre Ernesto porque simplemente lo quiere matar, pero no mide si Ernesto lo va a agarrar y lo va a azotar. Y a mí no me matas, canijo. Entonces, quizás te mato yo, ¿no? Que te sale lo psicopático, pero no se va a dejar. El asesino serial organizado no se metería con Ernesto. ¿Qué iría? Iría por una víctima más endeble, que pueda manipular. El último capítulo, no creo, a ver, 5, 6, el 6 y el 7 también de Jeffrey Dahmer, donde aparece la persona sordomuda, eso sí fue real. Por ejemplo, Dahmer tenía los dos tintes, eso sí. Era un asesino organizado, pero en algunas cosas era desorganizado. También hay asesinos que pueden tener los dos tintes, ¿vale? Organizado y desorganizado. En el caso de Dahmer, obviamente, imagínate, tomas a una persona que es sordomuda, pues no va a gritar, no va a decir nada. Diga, dígame. ¿Cómo? ¿Alguien está hablando? Ok. Creo que su micrófono no funciona, creo. O sea, es alguien que quiere hablar, ¿verdad? Pero que su micro no funciona. Exactamente, como que está fallando. Ok, bueno, me dicen quién es para pues darle la palabra, no se preocupen, para eso estamos. Humberto, Ok, ya aquí aprovechando una duda, ya lo que mencionas adelante. de la serie de Jeffrey, bueno, yo en mi perspectiva, ¿verdad? En lo que pude notar, precisamente la escena que tú hablas, del capítulo donde pues ahora sí, atrae a este chico que precisamente igual es gay y sordo-mudo, yo como que vi que ahí sí tenía como algo, bueno, ¿le logró tener empatía o me estoy equivocando? Porque bueno, ya ves que ahí maneja como que sí le costó, o sea, que de hecho ahí ya ves que en la historia maneja que de hecho él tuvo la oportunidad, este chico, de haberse ido. Ya ves que y nada más regresa por las llaves y es ahí donde pues, ahora sí como que perdiste tu oportunidad y pues ni modo. No sé si veo, o sea, comprendí mal en esa parte, pero es lo que noté un poquito de este chico, del sordomudo, como que vi que sí le dio un poquito de empatía, entre comillas, como que sí logró sentir como algo, porque ya ves que de hecho la escena maneja que tienen citas, ¿no? Como pareja, no sé, ¿esté equivocada en la opinión? No, es una opinión muy buena, está bien elaborada, pero ¿qué crees? Dígame, dígame, profe. Solamente se enamoró del chico, o sea, se enamoró al chico porque era sordomudo. Todo lo que viste allí no pasó, no sería esa parte romántica que, eso es a lo que voy. No se Ya, ya. crean todo, o sea, lo que sí fue real es que buscó a este chico, un chico sordomudo, para maniatarlo. Porque es que si te maneja una parte romántica que se estaba enamorando de él. Te digo que a veces dan la mecha esos escritores de Netflix, también fumados, de verdad. Por eso tienen trabajo los canijos. Porque sí te ponen esas cosas que son muy románticas o muy crueles. Por eso hay que ir distinguiendo, ok, que sí, que no, que sí, que no.
Esa parte romántica como tal, pues la verdad es que no te creas que se dio así de tajo. No se dio así. Hay que tener cuidado nada más. O sea, no, lo único fue que consiguió a esta persona. De hecho, el libro, hace años que lo leí, dice nada más. Se enamora de una persona afroamericana con dificultad sonora. Es lo único que dice. No, no hay un texto que diga como tal, mira esto y esto. Hay que ser cuidadosos nada más. Obviamente, ya después, posteriormente, en la documentación se han revelado nombres y obviamente ya se dio con el paradero del chico, ¿no? Pero sí, la escena así romántica, todo eso sí es fumada del escritor de Netflix. Y bueno, y como bien dices, o sea, hay que cuestionar, ¿no? Porque como dices, igual está, obviamente, ya escuché lo de las grabaciones, ¿no? El documental grabado, porque sí, hay dos. Y sí, o Bueno, sea, habría que si viste que analizar, si viste que el documental no tiene nada que ver con la serie. ¿no? Si Totalmente viste, diferente, o exacto. sea, no tiene nada que ver, sí contrasten. Qué bueno que ya lo viste para que igual los Sí, demás se atrevan a ver el documental. Es más aburrido, porque es la realidad, es más aburrido. Yo lo digo, lo digo de verdad porque me lo chuté, pero es más aburrido, pero es documentación. sí, 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 y o sea, ya en el punto de analizarlo, ¿no? De ir escuchando, cuestionar, analizar, pues sí, realmente. Como tú dices, sí, cierto, pues son fumadas de Netflix, ¿no? Que la aumentan, o sea, pues para saber bien realmente la historia, ¿no? Ver si, qué tanto hay de verdad ahora sí, en esa historia. Claudia, adelante. Gracias, Yanayeli. Claudia, adelante. Hola, hola Humberto, buenos días, tardes para ustedes ya. Fíjate que yo había escuchado una entrevista que le hicieron al chico al actor, y él comentaba, ¿no? Que no romantizaran la situación de él, ¿no? Que como que se había quedado tan bien hecha la serie que se había visto hasta como el pobrecito realmente lo hizo porque cómo le fue, y es como muy romantizando y quitándole la atrocidad a lo que había hecho, ¿no? Entonces, ahorita que comentas esa parte de lo del sordomudo, igual, cuando la estaba viendo, yo dije, o sea, finalmente no lo mata porque se enamora, ¿no? Se enamora de él por toda la situación, por todo lo que le brinda, que es diferente. Pero ya al final, cuando en realidad lo mata, yo dije, bueno, pues es que lo mata porque se salió de control, porque le dice, me tengo que ir a trabajar y me voy a ir, ¿no? Y entonces el otro se queda así como de, ¿cómo te vas a ir? Ya no te estoy controlando. Y ahí es cuando él dice, bueno, pues bye. Pero ya cuando veo las entrevistas, ya cuando veo todo esto, digo, no, no es cierto. O sea, realmente fue como, sí, la novedad de algo diferente, pero el sentido del querer hacer el daño ahí estaba, ¿no? Y entonces sí se me hizo como que en verdad, en muchas de las escenas que se están presentando, pues te da la oportunidad de romantizar esto, de pobrecito, sí hay, cómo sufrió. Dices, pues cuánta gente no sufre y no andamos matando a la gente a diestra y siniestra, ¿no? Exactamente. Y sí, no, Claudia, maravillosa la apreciación, sí. Yo por eso les digo, hay un efecto que se llama en clínica, yo creo que lo han escuchado, que es el efecto Dunning-Kruger. Entonces, el efecto Dunning-Kruger es cuando hay personas que dicen ser especialistas y opinan de temas que no tienen ni la más mínima idea. Entonces, ahorita hay mucha desinformación en las redes, en la documentación. Entonces, a veces se puede causar un efecto negativo ese es el efecto negativo que sí, yo sí les pido a ustedes, la verdad, o sea, ustedes sobre todo que están aquí, yo lo único que sé es que todos ustedes aquí son personas con conciencia, ¿vale? Tienen conciencia. Entonces, no permitirían romantizar. Es como si dijéramos, ay, pues es que se viola a las personas, pero pues bueno, fue voluntad de Dios, no pasó. Pues no manches, no, espérate. Eh, Se cae en este término que se llama conciencia lapsa. Entonces, el que se cree una conciencia lapsa en nosotros es un peligro, debe de causar, eso sí nos debe de causar terror, nos debe de causar también furor, porque imagínate, o sea, ay, o sea que me conmuevo porque mataste, ay, sí, destazaste, ay, mi niño, qué bonito, triste, pobrecito, yo te entiendo,
No, porque ahí estamos romantizando, estamos cayendo en conductas laxas. O sea, el efecto que Netflix quería de que nos interesáramos por las vidas reales, lo logró. El problema es que lo logró de una manera negativa porque, pues ahora sí que dio información. Ahora, no puede dar cierta información porque para transmitir la serie no tenía el derecho de las víctimas ni los derechos de toda la familia, porque no toda la familia de Dahmer estuvo de acuerdo en que se publicara esta serie. Obviamente los que sí accedieron, pues ganaron su buena taja de dinero, desde luego, pero algunas víctimas no del todo. De hecho, se cuestionó, las mismas víctimas dijeron, ¿por qué se juega con nosotros? ¿Por qué nos hacen revivir el dolor de lo que vivimos? Y sobre todo los familiares de las víctimas. Imagínate que la mamá de este chico sordomudo volvió a ver a su hijo allí. Imagínate el impacto psicológico terrible, pero obviamente es una cuestión de marketing más que otra cosa. Pero ahora, los elementos reales y yo ponía el ejemplo con otros alumnos de un diplomado que doy en psicoanálisis. Si tú ves la serie de Freud, nada que ver con la documentación de Sigmund Freud. O sea, yo les recomiendo que si se saca una serie en Netflix, deben de hacerlo con el libro de Elizabeth Rudinesco, que es Freud en su tiempo y en el nuestro. Este no es una serie mística, mágica. Solo el capítulo 7 y 8 son fidedignos, que es lo mismo que pasa con Dahmer. O sea, te plasman así al asesino serial, pero nada que ver con la documentación, nada que ver con la, vaya, con la verdad de la historia. Porque para la verdad de la historia yo siempre diría, acudamos a las fuentes primeras. Eh, ¿Quién va a tener verdad? ¿El escritor fumado de Netflix o el familiar de la víctima que lo vio? Familiar de la víctima que vio los huesos de su hijo en ácido. El familiar de la víctima que vio que su hijo nunca regresó y que encontraron sus restos. El familiar de la víctima que encontró las fotografías donde Dahmer tomaba a estos chicos, los tomaba, eso sí, desnudos. Claro que eso lo tiene vivo la familia. Ellos sí tienen la verdad. Ni siquiera yo nada más paso a nivel académico lo que me toca pasar, pero ni siquiera yo tengo el derecho, porque estas personas son como este colofón. Por eso a veces hasta el que nos interesen los asesinos seriales, imagínate, realmente es, si te puedes ver en perspectiva, no manches, tuvieron que morir muchas personas para que me interesara un tema, imagínate. Digo, no es para que nos hagamos sentir mal ni nada, pero es la realidad. O sea, nos interesa un tema de un dolor que hay detrás. Y lo grotesco, perdón, y lo grotesco aquí también creo que, y a lo mejor yo viendo como a la familia del chico que ya se había salido, que lo tenía todo drogado y que la policía lo regresa y todo, o sea, decir, híjole, lo regresaron, lo dejaron en las manos, él ya se podía haber salvado, pues imagínate el dolor de la familia de revivir todo eso, qué horrible, ¿no? Así es, sin duda. ¿Dónde? ¿Estás hablando, Pau? Pau, ¿quieres participar? ¿O no? Ah, no. Es que se encendió tu micrófono. Ok, sí, efectivamente es lo grotesco y tiene también que ver con nuestras fascinaciones e inclinaciones. Porque miren, dense cuenta, asesino serial, y si yo te pongo un asesino en masa, ¿quién se nos viene a la mente? Hitler, ¿no? Adolf Hitler. Pero, ¿qué creen? Si yo les digo, Hitler no era el asesino, él era el autor intelectual, pero él no era el asesino. Hay que poner en perspectiva, y no voy a defender a Hitler, pero quien era la mente maestra era Joseph Mengele. ¿Alguien ha oído ese nombre? ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Ok, yo les platico. Él sí, él era el asesino en la Segunda Guerra Mundial.
Joseph Mengele. Googlea el nombre, te va a dar terror su historia. ¿Sabes qué hacía ese hombre? Mandaba a pedir niños judíos y con un girasol le ponía al niño. Él disfrutaba meter en locura a los niños judíos. ¿Qué hacía con el niño judío? Se sentaba, sacaba su girasol y decía al niño, te mato, no te mato. Te mato, no te mato. El niño llegaba a un grado en el que se quitaba los cabellos. Tenían niños de 12, 13 años y se sangraban, se comían las uñas, se le quebraban los dientes a los niños. Y cuando decía, te mato, les metía un electrodo en la boca y los electrocutaba hasta que les explotara la cabeza. ¿En qué documentación está? Está en los libros de historia. Está en una editorial que se llama El Anticristo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se imaginan una persona así? Y obviamente te quedas con Hitler, pero Hitler era el autor intelectual y efectivamente, como dice aquí, Hitler representaba el deseo de toda la sociedad, pero el asesino era Joseph Mengele. O sea, él hacía eso. Imagínate desquiciar a un niño al borde de la locura. Entonces está cañón. Entonces ahí Creo que por eso le conocían, perdón, como ángel de la muerte, ¿no? exactamente, él era el ángel de la muerte, por eso. El ángel de la muerte, ¿por qué? Por todo lo que se estaba suscitando en él. O sea, todo el dolor, todo el dolor era el placer, pero él era el ángel de la muerte, efectivamente. También Ahí, había un médico y una de las carceleras, ¿no? También tengo entendido que en algún momento leí exactamente. como algo de ellos. La verdad no recuerdo bien los nombres, pero era el médico el que experimentaba con los gemelos y con los pequeños y que hizo un chorro de cosas, ¿no? Como atrocidades de en cuánto tiempo se muere un niño expuesto al sol, ¿no? Y, o sea, sin comer, y o sea, horrible, horrible, horrible. Y una de las mujeres que también era pues carcelera, ¿no? Y con las mujeres también era muy sádica y todo eso. Claro. Ese, igual no recuerdo el nombre, pero les doy el libro porque lo leí. Es un libro que me fascinó. Lo leí hace como 14 años, imagínense. Les doy el libro. Olga Lengyel, Los hornos de Hitler. Allí vienen los nombres del carcelero y el médico. Los hornos de Hitler de Olga Lengyel. Olga Lengyel es una sobreviviente del, pues sí, ella sobrevivió de hecho a las cámaras de gas de Auschwitz. Sobrevivió. Y en el libro de Los hornos de Hitler precisamente platica todo eso. Y da la descripción de estos dos. Igual le da su parte a Joseph Mengele. Es que Mengele es el más conocido. Es el que les puedo hablar porque, o sea, hay un libro que se llama, es un libro católico, pero ayuda mucho a la documentación. Está muy bien hecho y bien elaborado, que se llama El satanismo y las sectas. Porque aquí viene también otro tema, porque hay asesinos que están vigentes. Ahorita, por ejemplo, para estas fechas, 31 de octubre, sabemos que se celebra el Halloween. Entonces, ¿qué es? Es de lo más común que sacrifiquen a muchos gatos. Es de lo más común que sacrifiquen a bebés recién nacidos. Es de lo más común que busquen a jovencitas o mujeres que sean vírgenes. Porque en las sectas lo que hacen, las sacrifican por su connotación religiosa. Entonces, ellos, ¿cómo los podemos ubicar en los asesinos organizados? Si los queremos tipificar, son asesinos organizados. Y, por ejemplo, el caso Hitler o el caso de las personas que cometen genocidios son asesinos de masa. Ellos son asesinos de masas. ¿Ok? ¿Qué les parece? Muy interesante.